Buenos días a todos los presentes. A continuación vamos a presentarles el panel Movimientos Sociales y Grupos Artísticos, una alianza para la participación mediante redes de solidaridad y grupos de apoyo en la gestión de la crisis. Para este panel teníamos dos presentaciones, una de las cuales no vamos a tener por circunstancias ajenas a nuestra voluntad. Pero bueno, la que le presentamos a continuación es Articulación Comunitaria ante la COVID-19, presentación de proyectos culturales, de Naila González, profesora de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana, donde imparte la asignatura de Psicología Especial y pertenece a la Cátedra de Estudios de Discapacidad. A la Cátedra de Estudios de Discapacidad. Entonces, sin más preámbulos, le damos la bienvenida a Naila. Bueno, buenos días. ¿Se escucha bien? Bueno, a ver. Lo que les voy a hacer realmente va a ser presentarles los resultados de la investigación que hice para mi trabajo de tesis de grado, que se realizó realmente en los marcos de la psicología comunitaria. Ya. Que es una investigación desde la psicología comunitaria. Realmente lo que motivó más que nada esta investigación fue, todo el fenómeno de la COVID se realizó durante toda esta etapa y me llamó mucho la atención de cómo se empezó a ver más el trabajo y la importancia que tienen las comunidades en el afrontamiento de diferentes fenómenos, no solamente y sobre todo en fenómenos negativos, cómo las comunidades han constituido no solamente una fuente de apoyo para las personas, los individuos en sí, sino también como de alguna forma han ayudado a que este fenómeno haya tenido un menor impacto probablemente en las personas. Y también algo que me llamó mucho la atención es, obviamente, desde el punto de vista de la COVID, el uso que hemos tenido que pasar a la virtualidad como una forma de continuar nuestra vida cotidiana. Por lo tanto, intenté unir un poco estos dos temas del trabajo comunitario y la virtualidad, y entonces surge esa interrogante de cómo las comunidades se han articulado para resolver o un poco satisfacer estas necesidades, estos problemas que surgieron o se agravaron a raíz de la COVID, y qué papel ha tenido entonces la virtualidad en esto. Los resultados se los voy a presentar más desde el punto de vista del marco de aquí, de lo que es en sí el evento, y algo que para mí ha sido más interesante desde este punto, el tema de la cultura, de la importancia que ha tenido la cultura en las comunidades, y cómo ha sido incluso una vía para solventar los problemas que surgieron. La investigación se realizó con 10 proyectos comunitarios de diferentes municipios de La Habana. Muchos estaban en La Habana Vieja y Centro Habana, estaban centralizados en esa zona, pero tenemos de otros municipios, Marianao. De hecho, trabajamos con Acocán, que era la otra persona que iba a estar aquí presentando. Y realmente algo particular es que muchos de estos proyectos tienen un corte sociocultural. Por lo tanto, las problemáticas que ellos principalmente vieron afectadas en las comunidades donde ellos radican fueron desde el punto de vista social, en las esferas sociales y culturales. Una frase que dejé incluso marcada en la investigación es que había uno de los promotores que me decía que las comunidades han presentado una sequedad cultural a raíz de la pandemia. Él me lo decía porque al no tener tantas interacciones con los propios miembros de la comunidad, al perderse un poco el contacto, también muchos de estos proyectos solventaban la necesidad cultural que aparece en estas comunidades, y por lo tanto un poco que muere la vida
social y cultural en el sentido general. Sin embargo, las formas tal vez en que ellos intentaron es no vamos a parar, vamos a continuar trabajando, y una de las vías es entonces, en este caso, utilizar los medios, las redes virtuales. Voy a referirme así porque también voy a trabajar en términos de redes sociales, pero como teoría. Entonces utilizan las redes virtuales, en este caso mucho Facebook, para mantener entonces este contacto y mantener entonces los mismos proyectos activos. Entre las principales problemáticas, necesidades que se identificaron, todos identifican obviamente el impacto del aislamiento y el impacto social que ha tenido obviamente la pandemia, pero también para ellos como proyectos, de cómo esto ha impactado a ellos por eso mismo del cese de su trabajo. No es algo que impactó obviamente en nuestras vidas como individuos, pero también en los mismos proyectos antes tuvieron que reinventar las formas en que ellos hacían su trabajo. Y como les decía, muchos de estos son proyectos socioculturales, por lo tanto, la vida, las necesidades culturales no solamente desde el punto de vista de cultura de la danza, la música, el deporte, sino también estamos hablando de la educación, cómo se afecta la parte educativa en estas comunidades. Y sin embargo, esta es una de las vías, la educación, que se emplea para entonces darle solución a estos problemas, porque entonces ellos hacen un mayor empleo de los talleres, cursos, boletines que lanzan. Por ejemplo, los boletines que lanzaba Acocán, empezaron a sacar una revista que se llamaba Acocán en Casa, y era para ayudar a que las mismas familias aprendieran sobre diferentes temas de la pandemia, cómo trabajar con los niños que estaban en aislamiento. Y es una forma también de que entonces el trabajo de la misma comunidad y de estos proyectos, como uno de los principales actores de estas comunidades, se enfoque en darles una solución a esas problemáticas que estaban surgiendo. Entonces lo que les decía desde el punto de vista del papel que ha tenido la virtualidad, ¿no?, en todo este proceso, ha sido que obviamente tanto nosotros como individuos como los mismos proyectos han tenido que pasarse a la virtualidad para poder entonces tener un mayor contacto con su comunidad, con los miembros, pero también ha sido una forma de contactar y de crear lazos con otros actores, tanto dentro como fuera de las comunidades, para entonces apoyar estas mismas acciones que se han llevado a cabo. Y algo positivo que se resalta entre todos estos proyectos es que han logrado, a través del uso de la virtualidad, engrandecer sus redes sociales, es decir, sus redes de contactos con otros proyectos, con otros actores institucionales, con actores comunitarios en general, para poder entonces, a través de estos lazos, de estas redes que han lanzado, fomentar entonces el trabajo y crear unas mejores acciones para poder trabajar con la comunidad en una situación tan complicada como es el fenómeno de la COVID y cómo nos ha afectado. Igual que me gusta, esto ha sido bastante general de todas me faltaba obviamente, en el tema este que hablaba de las redes sociales. Algo que quería recalcar en esto es cómo los mismos, una preocupación tal vez desde mi punto de vista, que a pesar de que se han creado muchos lazos entre los diferentes actores, no sabía esos lazos fueron muy pocos con actores estatales e institucionales de los propios
municipios, de las propias comunidades donde estos proyectos estaban trabajando, lo cual vemos una cierta desconexión entre los actores comunitarios, como los mismos miembros de la comunidad, como los proyectos, y actores más formales, por así decirlo, de la comunidad, como son las instituciones, organizaciones de masa, lo que en cierto punto tal vez podría entonces estar afectando de que las acciones no están logrando un mayor alcance o los resultados más satisfactorios. Eso lo veía mucho con el caso de Acocán, a pesar de ser un proyecto que ya lleva más de 7 años, que es un proyecto bastante conocido y que tiene resultados muy conocidos por todos, por así decirlo, no es un proyecto propiamente reconocido por las instituciones del municipio donde está, en el caso de Marianao. Y entonces, aún así, está trabajando en una comunidad que es un asentamiento no formalizado, y esa desconexión que pueda existir entre los actores de esta comunidad y los actores formales del municipio, pues las acciones realmente se quedaban en ese pequeño espacio y no iban un poco más allá. Creo que con esto en general se los digo. Igual me gustaría conocer tal vez algunas dudas, cosas que tal vez se me quedaron que no dije, o que dudas que les hayan quedado con lo que he explicado. Bueno, muchísimas gracias a Naila por su presentación. Entonces ahora le pasamos la palabra al público. Si alguien desea hacerle alguna pregunta, por favor, aquí tenemos micrófono abierto para ustedes. Igual, si tú quieres apuntar alguna última cosa o quizás hacer una pregunta directa a ellos, como prefieras. Más que nada, yo sentí, ya esto ha sido después de conversaciones que he tenido con otros colegas de trabajo, incluso cuando estuve presentando la tesis, el tema del uso de las redes virtuales, es decir, de la virtualidad, a pesar de que cuando yo hice la investigación, ya llevamos un tiempo en pandemia, ya el hecho de la virtualidad era algo más cotidiano en nuestra vida, se le hace mucha resistencia al uso de estos medios. A pesar, incluso los que lo usan, hay un uso se hace poco uso realmente de todas las posibilidades que podrían ofrecernos. Nos quedamos a un nivel muy básico. Me faltaba decir incluso que en la relación que existía entre estos proyectos y su comunidad, las acciones que ellos estaban desarrollando eran simplemente invitando a la población a que ya participaran de acciones. Es decir, la población tiene un nivel de participación muy bajo en estas acciones que se realizan. Desde el punto de vista de la psicología comunitaria, eso se dice es un nivel movilizativo y de consumo. Eso significa que estos proyectos están realizando toda la acción y la población solamente llega a disfrutar de esto, que no está mal, es decir, al final es una forma de participación, pero hay muy poca implicación por parte de la población en estas acciones que se realizan. Y eso significa de que en algunos casos las propias necesidades de esta comunidad pueden no verse reflejadas en estas acciones que se están llevando a cabo. Es decir, son necesidades identificadas por un grupo de esta población, de esta comunidad, pero no necesariamente incluye a toda la comunidad en esto, y no todos pueden verse reflejados. Y entonces, en el caso de la virtualidad, la repercusión que esto puede tener es que las personas no están haciendo un correcto uso, probablemente, de la virtualidad, de todas las posibilidades que se podrían obtener. Incluso otras investigaciones en otros ámbitos te dice que al tú poderle dotar de los medios, de los conocimientos a la población que se puedan enriquecer del uso que puedan darle,
pues obviamente vamos a poder empoderar más a estas comunidades y que están ya de por sí en situación de desventaja, poderle dar solamente el conocimiento y obviamente algunos que otras herramientas para poder emplearlas, pues por lo tanto podría ser mucho más beneficioso para estas comunidades y en la creación de lazos, en la adquisición de recursos, que la propia comunidad sea la que pueda gestionarse sus recursos a través de los vínculos con otros actores, etcétera, etcétera. Gracias. Bueno, si alguien desea... En relación con presentaciones similares que veíamos ayer, en la jornada de ayer, donde hubo una presentación sobre la gestión del patrimonio cultural inmaterial en Guantánamo, la región específicamente en Baracoa y en zonas aledañas a Baracoa. Y por otra parte, una intervención también de una investigadora del Instituto Cubano de Antropología sobre desde la perspectiva, es decir, desde la metodología de la etnografía digital, acercándose al trabajo de las comunidades, específicamente de la religión, de la regla de Ochifá. Y a partir de esta problemática que tú planteas, en primer lugar creo que el acceso no generalizado al uso de las tecnologías, porque además son comunidades generalmente empobrecidas, con una población empobrecida que no tiene todo el mundo acceso a los medios físicos, tecnológicos para poder realizar esta conexión. Pero por otro lado también la quizás no conciencia de las posibilidades que tienen como comunidad de articularse para gestionar sus propios problemas. Y en este sentido, y quizás pudiera ser una sugerencia que tú podrías hacer como investigadora, el muchacho que presentó ayer, todo el trabajo en Baracoa, hablaba primero de unos talleres de concientización que se hicieron con los habitantes de esas comunidades para entenderlos, para que ellos mismos se entendieran como figuras claves de, en primer lugar, la transformación de sus escenarios, pero luego también de la gestión de aquello que ellos mismos pudieran considerar que es su patrimonio, ¿sí? Porque no puede, que quizás es un poco lo que pasa con estos proyectos, que sí surgen en la comunidad, pero a lo mejor integran a personas que no necesariamente viven el día a día ahí, y entonces no, como quiera hay como una desconexión, como tú dices, una falta de conocimiento real y profundo de las problemáticas de esos escenarios donde se desarrollan los proyectos, y por tanto puede también entonces no existir como contrapartida una identificación total de los habitantes de esas comunidades. Quizás hacer actividades de tipo, no sé, que vengan los niños a dibujar, o que vengan, o hacer un festival culinario, o las cosas que tradicionalmente hace, por ejemplo, Acocán, sino un trabajo más de, bueno, vamos a reunirnos y vamos a conversar y vamos a colegiar, y que saque de las propias personas las propuestas de las actividades que se deben hacer, que yo creo que es sumamente importante. Y también hablando tomando como referente la otra presentación que hubo ayer sobre los practicantes de la regla de Ocha, y cómo toda la virtualidad, por supuesto, vino a cambiar también un poco la manera en que se realizaban las prácticas, y cosas que un poco podríamos decir atentan o transgreden lo que es tradicional a la práctica religiosa. Por ejemplo, consultas virtuales, es decir, ese tipo de cosas que rompen un poco con los elementos fundamentales sobre los cuales se asienta el corpus de esta religión, pues intentar encontrar la manera de que las personas de las comunidades se articulen de una manera eficiente. Si la COVID ha sido un reto para todo el mundo, por supuesto que las tecnologías y el uso de ellas ha venido a suplir la carencia de contacto físico obligados por el periodo de confinamiento, pero yo creo que habría que revisar dentro de esas mismas comunidades o escenarios hacia donde se vuelcan estos proyectos comunitarios, cómo trabajar de manera más efectiva. Así que no sea una cosa aterrizada que pum, llegó
y desembarcó, sino que realmente hay una participación efectiva y que la gente entonces demande, como ocurrió por ejemplo en el caso de Guantánamo. Nos decía, bueno, la gente ya estaba familiarizada y empezaron a crear durante la pandemia grupos de manera espontánea, así no fue, bueno, ahora vamos a hacernos, las mismas gente de la comunidad dijeron, bueno, vamos a crear grupos, o hacían publicaciones en redes sociales sobre aquello que ellos consideraban su patrimonio. Ellos sintieron la necesidad durante ese periodo que no podían reunirse, que no podían conversar, que no podían intercambiar, pues entonces darle salida a través de estas plataformas a ese trabajo ya, es decir, que es resultado de ese trabajo previo de concientización que se había hecho. Entonces, no sé, igual de otros proyectos con los que hayas trabajado, si tienen una situación diferente, si hay como diferentes niveles de esto que tú nos has presentado. Exacto. Los proyectos con los que estuve trabajando, son 10, estuve en Dacocán, tuve uno que se llama Arte 92, que es un proyecto de 10 de octubre, que ellos hacen murales. Eso fue un proyecto interesante porque entonces ellos se dedican a revitalizar la cultura de 10 de octubre a través de los murales. Hacen también un festival que este año, que en el primer año no pudieron hacerlo por el tema de la COVID, después lo hicieron. Pero él mismo me hablaba de la forma en que a veces lo reciben las personas en la comunidad. Hay personas que sí te reciben con los brazos abiertos, incluso se suman a tu tarea, pero hay otras personas que simplemente no te quieren ahí. Y entonces tiene que ver con esto, es decir, ¿qué tanto ese mural puede representar para esa comunidad? Tal vez el que te recibe con los brazos abiertos estaba diciendo que eso realmente le hacía falta, que porque necesita que tal vez su comunidad esté linda o porque representa el mural lo que estás haciendo. Sin embargo, el que no te recibe, el que no te quiere, y incluso nadie te ayuda, nadie ni siquiera se brinda a darte un vaso de agua porque estás ahí, te está diciendo entonces que esa no es la acción que ellos necesitan. Incluso esos murales, no solamente porque el muchacho de 10 de octubre, pero no significa que todas las partes de 10 de octubre es lo mismo. Entonces hay un llamado también a esto entonces del trabajo de los proyectos, cómo tú puedes estar trabajando desde un lugar, no importa que tú no vivas en esa comunidad. Eso es algo que a veces pensamos y debatimos, ¿no? De que la persona que trabaja en el proyecto tiene que vivir en la comunidad. No necesariamente, no porque no tienes por qué identificarte completamente porque al final muchas de las personas que llevan a cabo estos proyectos son personas universitarias con ciertos conocimientos y de repente la media en esa comunidad son personas que tal vez tengan un 12 grado o son obreros calificados que no tienen un nivel cultural tal vez o tienen una forma de vida muy diferente a la persona que lleva el proyecto. Entonces no hay una identificación. Entonces el llamado es para que conozcan a la comunidad donde estás, que identifiques lo que te haga falta, lo que le hace falta a esa comunidad, que hables con las personas, que puedas conocer cuál es la acción que realmente le hace falta. A veces te dicen, a mí me hace falta agua, yo no te puedo poner ahora las tuberías de agua, pero podemos tal vez en esa conversación con la comunidad llegar a un acuerdo y decir, ok, yo puedo hacer esto otro, y tal vez la comunidad dice, bueno, tal vez hacerme el mural o como una forma de llamado de atención para las autoridades que sí se llevan a eso, es una forma que tú puedes colegiar y te dice, la comunidad lo acepta. Pero y si la comunidad lo acepta, la comunidad también se va a sumar a esa acción y va a formar parte. Y por lo tanto, realmente lo que más necesitamos es que la comunidad, los mismos miembros, no solamente del proyecto, sino los diferentes miembros y sobre todo los actores principales de la comunidad. Un actor principal puede ser tal vez el de la bodega, pero es una persona que tiene sus contactos, tiene sus formas y tiene formas de llegar a todo el mundo de la comunidad porque al final todo el mundo va a ver al de la bodega. Y que esa persona tenga la capacidad de gestionar las cosas, de poder llegar a todo el mundo y llegar a un acuerdo de y cómo podemos entonces trabajarlo. Y en el caso yo creo que el tema de la virtualidad, que es lo otro importante, es simplemente seguir explorando, porque realmente la virtualidad tiene muchas potencialidades que nosotros estamos usando lo mínimo.
el WhatsApp tal vez para poder contactar con una red realmente bastante cercana. Facebook tal vez como lo usan muchos, al igual que Instagram, para dar a conocernos, dar a conocer esto es lo que estamos haciendo, este es nuestro trabajo, o para ven, participa, pero hay muchas otras redes que sobre todo podrían beneficiar al trabajo comunitario y a las conexiones, plataformas en las que las personas pueden comunicarse. Había Casa Insurgentes, otro de los proyectos con los que trabajé, que está en La Habana Vieja, y eso es un proyecto bastante pequeño, y la muchacha que dirige el proyecto tenía un grupo de WhatsApp con todos los vecinos, y era una forma también de tener esa comunicación con ellos, ya que no podían salir y reunirse en la calle. Y aún así es lo único que ella hizo. Y le digo, pero no explorar otras vías, otras formas de poner las publicaciones, de tener algo más allá. Y ella me dice que no, porque es su círculo más pequeño. Le digo, ¿cuántas cosas pudiste haber hecho si hubieses explorado? Si ya tenías esto, es como que la virtualidad está aquí, empleada, ya no podemos hacer nada. Es como ese dicho de si el enemigo no puedes vencerlo, únete. Es lo mismo, ya está aquí, vamos entonces a ver qué más podemos hacer con él y explorar todas las posibilidades que tengamos. Y todo lo contrario, ahora que estamos llegando a la normalidad, por así decirlo, no es decir ya la virtualidad no existe, no. Si ya sabemos que está, tenemos tantas posibilidades con ella, vamos a usarla como un complemento de nuestro día a día. Todas las personas, es que incluso en estos mismos espacios, estos mismos eventos, ¿cuántas personas no se pueden unir desde la vía virtual? Muchas más personas de las que antes venían de forma presencial. Entonces es otra forma de llegar más allá y de poder entonces expandir todos estos conocimientos, todas nuestras formas de hacer. Bueno, muchísimas gracias por tu presentación. Gracias Entonces, a ustedes. A las 2 de la tarde tenemos el próximo panel. Están todos invitados.